Buenas, clavamos vivo hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenides a los que estén ahí, a los que se sumen al vivo de todos los días. Vamos a estar hablando de tarot akáshico, así que a aquellos que les interese un poco ver cómo funcionamos esta cuestión, vamos a estar un poco hablando de esto. El tarot akáshico es sumamente interesante para todo aquel que le interese saber un poco más, así que nada, vamos a estar chusmeando. Por otro lado, ¿no? Sábado arranco el curso de tarot akáshico, entonces como muchos me han preguntado, también me parece como interesante contarles de qué se trata, para qué sirve, cómo sirve y de ahí saltar a diferentes cuestiones que tienen que ver con las dos disciplinas, como es el tarot por un lado y los registros akáshicos por el otro. Mañana vamos a estar... ¿Tengo el cronograma cerca? Creo que no tengo el cronograma cerca. Pero mañana vamos a estar con Yaya Debay. ¿Se acuerdan que estuvimos haciendo lo que era coaching y tarot? Como es martes, digamos, vamos a estar hablando del arcano personal. Así que aquellos que quieran saber su arcano personal, cómo calcularlo, el arcano anual, mañana vamos a como sacar todas esas dudas en cuanto a los arcanos y poder llevar adelante un poco la dinámica tarot a nuestra vida cotidiana. Bien, esperemos que se sumen un par más, así hablamos de un poquito de todo. ¿Quién se fue sumando? Se te ve re bien, menos mal, porque tuvo un día terrible. Gracias Fabián, se van sumando todos. El tarot akáshico es sumamente interesante para los que ya saben registros akáshicos, creo que es una información que les va a sumar bastante. Los que saben tarot también, y si saben las dos cosas van a saber cómo fusionarlo, porque generalmente no enseñan a fusionar. Entonces me pareció interesante abordarlos de ese lugar. Bien, les estaba diciendo, mañana con Yaya, pasado va a estar Franco Tarot, que nos va a estar hablando un poco de la relación cristianismo-tarot, y es muy interesante charlotear sobre eso, porque creo que generalmente decimos que el tarot es un oráculo cristiano, pero nunca logramos ver bien qué significa eso del oráculo cristiano. Y creo que ahí va a estar bastante puntualizado para que podamos hacerlo. Y por otro lado, el jueves vuelve Ale, a ver si vamos a no tengamos tanto lío con la conexión para hablarnos del oráculo de las decisiones. O sea, vamos a poder hablar de muchísimas cosas que van a ser interesantes. Yo no sé, no me acuerdo el viernes que habíamos quedado el viernes. Pero como no tengo el cronograma a mano, no puedo decir mucho. Bien, para los que hayan hecho registros akáshicos, conmigo o sin mí, digamos, yo acá les dejo, este es un libro que yo escribí sobre registros akáshicos, el libro lo edité pre-pandemia, ¿sí? Y bueno, durante la pandemia y todo lo demás lo he logrado vender, no han sido muchos ejemplares. Generalmente este libro recuenta toda mi experiencia con registros akáshicos, más que nada enseñando, y suple el lugar del manual. Entonces la gente que venía a hacer registros conmigo se llevaba un libro. Finalmente no lo he reeditado, así que no está a la venta porque no quedan más ejemplares. Estoy viendo cómo hacer para hacer una edición digital cuando tenga tiempo y ganas. Pero en este libro cuento un poco, más o menos, no me acuerdo en qué parte, a ver si lo encuentro porque tampoco lo estuve buscando, de cómo trabajar los registros akáshicos con algún oráculo. Generalmente se cree que si uno hace una cosa no puede hacer la otra. Paren que lo busco bien ya que tenemos tiempo para esperar que la gente se vaya conectando. Bueno, entre otras cosas también cuento porque nadie enseña maestría de registros akáshicos, porque esa es otra, me encaran y me dicen, ay, ¿por qué nadie le enseña? Yo hice nivel 1 y nivel 2 y qué sé yo, y generalmente no les enseñan a trabajar con maestría. Acá está. Y me parece interesante también explicar un poco que la mayoría de la gente que enseña registros akáshicos no sabe bien hacia dónde va y qué es lo que hace. Enseñan nivel 1, nivel 2, transmiten lo que ellos mismos les transmitieron, que no está mal, porque si se lo transmitieron y pueden comunicarse, creo que está buena la interacción. Pero para tener maestría tenés que ser maestro. Pasa lo mismo que con Reiki o cualquier otra cuestión. Bueno, la mayoría enseña nivel 1, nivel 2 y no enseñan maestría, justamente porque no tienen el acceso a esa información. Cuando yo les digo, bueno, vayan y pregúntenle a sus maestros que le enseñen la maestría. Y vienen y me dicen, no, dice, porque no le enseñan. Bueno, entonces,
Yo no voy a homologar formaciones que no dicté porque no sé el contenido que han hecho, no sé el recorrido, no sé lo que les han enseñado. Hay muchas escuelas de registros akáshicos, como hay muchas escuelas de tarot, de reiki, de yoga, de lo que sea, que tiene que ver con una historia. El colmo de una, que siempre lo cuento, es que le digo, bueno, mirá, estaría bueno que me digas más o menos el cronograma o me muestres los certificados de con quién estudiaste, lo que hiciste, porque estaría bueno eso. Bueno, se enojó. Me dio a entender como que de alguna manera quería maestría sin haber pasado el resto de las cuestiones. Yo creo que hay un tema, ¿no?, en el cual creemos saber antes de estudiar. Entonces eso también es como muy interesante, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que no, que hay que estudiar, hay que ver, hay que analizar. Si yo tendría que hacer una revisión de este libro de registros akáshicos, como estuve viendo, tendría que hacer una revisión desde muchos otros lugares que tienen que ver con agregar más material y buscar más información, porque bueno, gracias a Dios la pandemia me agarró en un lugar lleno de libros, y desde ese lugar lleno de libros pude buscar e investigar muchas cosas. Entonces ahí yo diría, bueno, coloco esto, pongo esto, saco esto. Mucha gente que hizo registros akáshicos conmigo el año pasado fue muy enriquecedor, y otros, bueno, no le gustó. Pero se ve que la pandemia potenció un montón de cosas porque me empezaban a mandar mensajes porque cosas que no le habían gustado, cosas que sí, cosas... No importa. Este año decidí fusionar eso con registros akáshicos y tarot para poder hacer una fusión un poco más interesante de otros lugares. Que aquel que pueda leer el tarot pueda hacerlo con los registros akáshicos abiertos y tener otra calidad de información como mucho más pura, digamos, o más interesante. Pero la clave de los registros akáshicos y el tarot está en una sola carta, paren que la busco, que me parece que puede ser muy interesante para aquellos que conozcan tarot. Para los que no conocen tarot, bueno, es lo mismo que nada lo que voy a contar, pero que me parece que es interesante que se pueda pegar una mirada, que es la carta de la suma sacerdotisa. La carta de la suma sacerdotisa es una mujer, como vemos, sentada, de frente, ¿no?, entre dos columnas, una blanca y una negra, o sea, hay un simbolismo entre el bien y el mal, con una luna, conectándonos con la intuición. Atrás está el árbol de la vida de la Kabbalah con las granadas, haciendo una referencia a Perséfone, y en el fondo se puede divisar que hay un mar tranquilamente, ¿no? Supuestamente la suma sacerdotisa, digo supuestamente porque muchos autores lo han trabajado de diferentes maneras, no necesariamente ha sido la visión que yo les comento ahora la que ha predominado. La suma sacerdotisa lo que propone un poco es esto de poder conectarnos con la intuición y el conocimiento interior. Ahimsa Rovira, en un libro que se llama El Tarot, no me acuerdo, cómo sanar con el tarot, porque después lo publicó varias veces con arcanos mayores y menores y me pareció interesante. Ella propone diferentes ejercicios para sanar con el tarot y hacer como un tarot más sanador, no terapéutico, sanador. Y en la suma sacerdotisa dice, bueno, quien pueda llegar a meditar en esta carta, o sea, meditar, ver, buscar y demás, puede acceder a los registros akáshicos porque es ahí donde está la clave. Si vemos, tiene un rollito que nosotros leemos Torá, pero si lo leemos al revés es Tarot. Entonces empieza con ese juego de Tarot Torá, que después se va a repetir también en la carta de... Como siempre yo busco la carta y nunca se encuentra. El otro día me confirmaron varios tarotistas que sí, que les pasa lo mismo. Entonces vamos a tomarlo con mucha paciencia. Les cuento que el viernes, ahora me acordé, el viernes voy a estar con Alejandro Hosman otra vez hablando del Tarot Crowley. Fíjense que este jueguito se empieza a repetir acá otra vez en la rueda, donde Tarot, Torah, si lo leemos para un lado, lo leemos para el otro, dice o Tarot o Torah, y si le vamos dando vuelta, bueno, el simbolismo de la rueda tiene mucho que ver con eso. Como el tarot es un oráculo circular, digamos, siempre vamos a encontrar una cosa sin ida a la otra, es muy interesante ver que la rueda nos puede también llevar hacia ciertos lugares que tengan que ver en muchos aspectos con los propios registros interiores. Por eso digo que el tarot akáshico puede ayudarnos en técnica a conectarnos con esos registros. Generalmente está bueno porque cuando leemos tarot y tenemos cierta guía y logramos hablar con
el guía de la otra persona mediante la técnica de registros, podemos llegar a tener mucha información que nos pueda llegar a brindar ciertas cuestiones que por ahí el tarot no dice y viceversa, el tarot completarnos la información de los que nos dice un guía. Y así la persona llevarse una información como mucho más completa e interesante a partir de lo que se está trabajando y lo que se está haciendo. Mucha gente usa diferentes mazos de cartas. Yo acá elegí para graficar el mazo Rider, porque también es como que se ha popularizado mucho. En lo personal no es el que más elijo o el que más me guste o el que más sienta afinidad. Sí, de los Riders tengo uno acá que uso bastante, que es el Morgan. Pero, por ejemplo, quienes usan tarot egipcio pueden encontrar también en las mismas cartas diferentes referencias que puedan ser útiles para trabajar. Ergo las voy a mostrar porque por ahí está bueno que haya un registro de muestra de lo que quieran llegar a saber o aprender. Pero por ejemplo, la carta de la suma sacerdotisa del tarot egipcio es mucho más interesante porque, bueno, ahí la vemos con un libro, ¿sí? Es claramente una Isis. ¿Por qué es claramente una Isis? También entre dos columnas. Isis en el antiguo Egipto y en lo que se viene planteando como una cuestión más puntual desde el conocimiento, es quien es la poseedora de ciertos conocimientos que pueden ayudarnos bastante para poder acceder a eso. Pero el sumo sacerdote de Egipto, que vendría a ser como Osiris en este caso, está muy bien colocado, también está entre dos columnas, al igual que el sumo sacerdote Rider, pero a diferencia del tarot tradicional, lo que nos propone este tarot es una cuestión más benévola del sumo sacerdote. Generalmente el sumo sacerdote está puesto como algo malo, como algo ahí que está como una medusa de la iglesia inquisidora. Voy a ver si lo busco y lo mostramos la diferencia porque también está bueno ver desde lo visual. El tarot es un oráculo visual y se tiene que analizar desde ese lugar porque la visualización en el tarot es mucho y es muy importante. Pueden hacer preguntas si se les cruza alguna cuestión akáshica en el medio en cuanto a lo que estamos hablando, porque es interesante también ver cómo los símbolos manifiestan un montón de cuestiones que puedan llegar a trabajar desde muchos lugares. Fíjense, en el sumo sacerdote del tarot Rider nos encontramos con una persona que ya de base está bendiciendo en el nombre del Señor con una corona de 3 pisos. Esa corona de 3 pisos está también graficada en el palo de 3 de cetro, digamos, ¿no? De 3 niveles. Hay una persona haciéndole reverencia y hay 2 llaves ahí como que referencial de lo que podría llegar a ser un poco más el acceso a ciertos conocimientos que no se tienen de otra manera. El Morgan es mucho más claro con respecto a ese punto. Voy a buscar la carta del Morgan con respecto a las llaves. Cartas que tendría que haber tenido a mano, pero no las tengo porque no pensé que iba a hablar de estas cartas, pero me parece interesante mostrarlas. Acá se ve como más clara la imagen del sacerdote entre las 2 columnas, la bendición, los 3 planos en la corona, los 3 planos en el cetro, pero también la llave. Es como que hay un conocimiento ahí. Una llave de oro y una llave de plata. Esa llave nos muestra un conocimiento de que tenemos que acercarnos, ¿sí? Estas cartas son claves como de la divinidad, porque son cartas tanto la suma sacerdotisa, suma sacerdotisa o el sumo sacerdote. Estas claves de la divinidad también nos acercan a lo divino desde muchos lugares. Madre Paz, a ver si lo tengo acá a mano, porque lo traje específicamente para eso, nos baja como a tierra desde muchos lugares, porque pone a la suma sacerdotisa en un lugar completamente terrestre, diciendo que la conexión con la naturaleza es lo que predomina con respecto a eso, y al sumo sacerdote en un lugar completamente déspota, prohibiéndole la entrada a la gente a lo que es el verdadero paraíso que tendría la suma sacerdotisa. Paren que encontremos la carta. Chan, charan, chan. La suma sacerdotisa de Madre Paz está acá, donde es completamente terrestre. De hecho, la alfombra roja nos está hablando de una cuestión hasta de menstruación y conectarse con esos ciclos lunares. Y el sumo sacerdote, fíjense que está ahí en un pedestal, negándole la entrada al paraíso a la gente.
Creo que también hay diferentes maneras de conectarnos con esta energía que tiene mucho que ver con nosotros mismos y con el acceso a lo que puede llegar a ser un registro akáshico. Estas cartas por ahí son un poco clave para poder entrar a los registros de muchos lugares. Y poder hacer un tarot akáshico es muy importante con la persona, porque por ahí los registros tienen mucho para decirnos. Es una técnica muy linda, sanadora. Aunque no baje información, la energía puede llegar a decirnos muchas cosas muy interesantes de nosotros, del mundo, de lo que buscamos y lo que queremos. Y por otro lado, el tarot nos termina remitiendo a muchas cuestiones sumamente copadas con respecto no solo a lo predictivo, sino a esas imágenes que nos terminan diciendo cosas que pueden llegar a ser útiles para nuestra vida cotidiana. Por eso digo que trabajar con un tarot akáshico puede llegar a ser como muy revelador desde los dos lugares, o sea, de las dos técnicas que decidamos hacer. Sin embargo, juntas o complotadas o, digamos, al servicio de lo que estemos preguntando, haciendo, comunicando, perdón, puede llegar a ser bastante como impactante. Cuando yo enseño registro, generalmente doy como un tips con respecto a poder comunicarnos con estas cuestiones, porque generalmente hay como una cuestión puntual en creer que los registros akáshicos solamente sirven para. Entonces la gente va a que le lean registros akáshicos para saber de vidas pasadas. O va para saber quién fue, si fue, como si importara en esta propia vida puntual en la que estamos viviendo, porque es una información que la verdad que tampoco nos sirve demasiado. A mí el que no conocía a nadie que tenga un conflicto en esta vida actual y que ese conflicto les lleve a tener que resolver alguna vida pasada. Generalmente la gente que después termina, o sea, no digo que esté mal, yo en lo personal no creo en las vidas pasadas, lo dejo bien en claro siempre porque no tengo manera de comprobarlo, no hay una manera de comprobar que siempre son, viste, de faraones para abajo todos, o sea, no hay nadie que haya sido empleado de servicio, de la limpieza, o sea, a nadie le pasó, o sea, y que te va para la mierda en esta vida porque, bueno, fuiste un hijo de puta. Entonces toda esa idea que también es romántica, de venida de los 60 y los 70, por ahí no sirve mucho. Y entonces por ahí tenemos que tener un poco de coro. Y vienen a ver los registros y te dicen, ay, dice, yo quiero saber qué fue mi vida pasada. Bueno, ¿y qué te sirve en esta vida? Ah, no lo quiero saber. Y no te sirve de nada, o sea, hay que ser un poco más práctico. Melissa nos dice, el tarot siempre como muestra opciones. Con los registros supongo que sería más atinado a punto de trabajar. No, el tarot también, si querés trabajar, trabajás. O sea, depende de la pregunta y cómo se ejecute la pregunta. A ver, yo puedo preguntar, ¿no? Con el tarot. Vamos a hacer una prueba bien gráfica. Yo puedo preguntar, ¿cómo me va a ir mañana? ¿No? Que es ya el imperativo de la pregunta, me está dando, ¿cómo me va a ir mañana? Bueno, y me sale el 9 de bastos invertido, o sea que va a ser un día de muchísimo laburo, ¿sí? Esto es cómo me va a ir, o sea, es un imperativo predictivo. Ahora, yo puedo preguntar qué tengo que trabajar mañana. Entonces ya tengo una carta para trabajar. Y me sale la fuerza invertida, o sea, no ponerle mucha energía a las cosas. Si yo ahora sumo las dos cartas, lo que tengo que hacer es fluir. ¿Por qué? Porque no le pongo fuerza y el trabajo que se haga solo, ¿sí? Fluir un poco más. Entonces, yo con registros akáshicos, la información que tendría es un por qué sucede esto, o por qué tengo que aprender esto, ¿sí? Ahora, no tengo que llevar esto a cuestiones místicas puntuales, decir, ay, no, te pasa esto, porque la gente tiene un egocentrismo terrible, piensan que todo les pasa a ellos, entonces como que por ahí es terrible, y tenemos que empezar como a separar un poco. Entonces el tarot nos habla en símbolos, preguntamos, bueno, a ver, mañana, ¿cómo va a estar la energía universal? Y sacamos una carta, y sale el juicio invertido, o sea que va a haber una energía que puede llegar a enfermarnos, si nos sumamos a la locura colectiva, porque también es una carta muy colectiva el juicio, pero también es una carta en la cual no tendríamos que comunicarnos demasiado, porque sería la incomunicación, entonces como que guardémonos, sería mejor estar tranquilos, dejar que los otros hagan, si sumo el mensaje anterior, fluir un poco más,
dejar que el otro se arregle, total es un día también, ¿no? No va a explotar todo por un día. Y dejar que las cosas fluyan, o sea, no hacernos tanto problema por lo que tendríamos que no explotar tanto, no ser tan pólvora, digamos. Ese sería el mensaje. Ahora, los registros, si los tenemos abiertos, aparte de esta información, nos estaría dando una información un poco más valiosa de otro lugar. Que eso es muy importante. Bien. Otro punto interesante, y me resulta como buenísimo aclararlo, es el tema de que mucha gente cree que con los registros akáshicos se puede hablar con muertos. Digo porque estas son dudas que se han planteado o que se han venido a raíz de las formaciones que he ido haciendo. Pero una vez fui a dar una formación a Luján de registros akáshicos y después de esa formación de registros akáshicos, ponerle que fue un sábado, decidí un domingo irme a Buenos Aires. Porque también el colectivo era más directo, entonces quien lo organizaba en Luján dice, te llevo a Buenos Aires, recorremos un poco, vamos a la Feria de San Telmo y después nos venimos. En la Feria de San Telmo me encuentro con una amiga que tiene un puesto, nos ponemos a hablar y dice, ay, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué sé yo? Vine a hacer una formación de registros akáshicos. Ay, qué bueno, qué lindo. Y me cuenta una experiencia de una amiga. Resumidamente, pero me quedó como muy grabada, de que este matrimonio amigo, porque era la amiga y el marido, habían perdido una hija en un accidente, una hija adolescente, iba en un auto, bueno, el auto choca, muere. Se sentían muy mal porque era hija única y un montón de cuestiones, y como que la familia los manda a Córdoba, digamos a Capilla del Monte, a pasar un fin de semana como para que se relajen, se despejen, la pasen bien, o sea, puedan también como salir de todo ese mambo. Ellos van, en Capilla del Monte se encuentran con una persona que supuestamente hace ritos y cuestiones por el estilo y abre los registros akáshicos. En esa apertura de registros akáshicos aparece la hija muerta y les logra decir que ella está bien, que no se preocupen y demás, que ellos lo hizo muy bien. Dice, y para mí fue muy impactante como me lo contaron, bla, bla, bla. Perfecto. Bueno, vamos a separar muchas cosas de esta historia. Primero, si el mensaje les sirvió, les hizo bien y estuvo bueno, ya está, no se discute. Pero yo lo que le aclaré es que no estaban haciendo registros akáshicos. Eso se asemeja más a una sesión de espiritismo. No hay que tenerle miedo al espiritismo porque es una disciplina muy seria y muy interesante. De hecho, si les interesa saber un poco más, esta noche mírense en Netflix Kardec, que es una película que cuenta cómo se originó el espiritismo, pero fuera de esta disciplina no hay que llamar las cosas por su nombre. O sea, si realmente está haciendo espiritismo, decirle, bueno, que haga espiritismo. Pasa que hay como un miedo, ¿no? Y hay una cosa así de decir, ay, no hay que jugar a la ouija, no hay que jugar al juego de la copa. Esta gente no juega ni a la ouija ni al juego de la copa, hacen cosas verdaderamente serias. De hecho, en YouTube hay cualquier cantidad de espiritistas que cuentan cómo son las sesiones, cómo se trabaja, cómo identificar un medium falso, cómo no. De hecho, pueden comprar los libros de Kardec, leerlos. O sea, no estamos hablando de algo que está hiper recontra remil secreto. Estamos hablando de gente seria. Entonces, le digo, mira, eso no eran registros akáshicos. Le digo, los registros akáshicos realmente hablan con el guía, no hablan con ni muertos, ni vidas pasadas, ni perros, digo. O sea, para eso están los mediums y realmente existen y sirven y están muy buenos. Los registros akáshicos simplemente decodifican otra información. Pero los dos convenimos en esa charla que realmente si le había servido a la amiga el saber esa información y eso la había como relajado con respecto a lo que estaba pasando, claramente era una buena señal. Pero me pareció bueno aclararlo, porque también está bueno aclarar eso en las diferentes cuestiones. Más que nada cuando vamos a la tele, ahora Amalia Granata la tenemos muy relacionada con el tema de la política, lamentablemente ha hecho desastres políticos, desastres políticos no sé porque no ha hecho nada concreto, pero digamos hizo mucho esparpajo mediático y más que nada por el tema de las dos vidas, bueno, polarizando un poco la situación. Pero antes de eso ella era lectora de registros akáshicos, así como lo escuchan. Estuvo en el programa de Mariana Fabiani con Federico de Robertis, hoy fallecido, que fue su maestro de registros akáshicos, hablando de una experiencia que ella había tenido con un amigo, ¿no? Donde se le había muerto la abuela a este amigo y ella, pudo comunicarse con la abuela para darle un mensaje X.
Lo que hizo no son registros akáshicos, también hizo una sesión de mediumnidad y espiritismo, aunque ella no fuese medium, no, o sea, si leemos el libro de los medium de Allan Kardec, que es el segundo libro, que son todas las preguntas que quedan pendientes del primero, que es el libro de los espíritus, libro que si los quieren leer los pueden bajar de internet porque imagínense que lo escribieron en 1800, ya está librado de derechos. Pero en estos libros, él dice, todos somos mediums, o sea, no estamos exentos. De hecho, yo en este momento estoy siendo un medium de una información que estoy seguro que más de uno desconoce. Entonces, en eso, ella captó la energía de la pobre abuela y le transmitió el mensaje, pero no eran registros akáshicos. Y mucha gente ha venido y me ha traído así como, ay, mirá lo que dijo, bueno, no por ser Amalia Granata, sino por manifestar una información que por ahí puede ser una falsa difusión. Nosotros cuando vamos a abrir registros, y lo digo siempre, no abrimos registros para una cuestión específica mortífera, no estamos en una serie de Hollywood. Y está bueno separar eso, porque la gente piensa que todo es como en las películas, ¿viste? Y miran Canal Space después de las 12 de la noche y creen que la vida funciona de esa manera. Y es terrible, porque en realidad la vida funciona de otra y en las cuestiones holísticas también. Y está bien que funcione de otra manera, pero lo malo es creer que van a funcionar como nosotros creemos que funciona. Bien, Cledi, firme como rulo de estatua, como siempre. Casi pasó Cledi hoy por el negocio a chusmear porque estaba cerca y después me sucedió que me llamaron por teléfono por otra cuestión. Y bueno, terminé en casa por una cosa o por otra y a las 5 de la tarde dije, uy, va a pasar de Cledi y me olvidé. Así que en cualquier día te caigo, pero te mando un beso. Tengo el libro ese, lo heredé de mi abuela que era medium. Ah, mira qué interesante. Bueno, leílo porque realmente es un libro muy lindo. Yo los leí en su momento, cuando yo era soltero y vivía solo. Empecé a estudiar parapsicología, con una chantología, una chanta importante. Cuento esto porque es muy copado. Porque estaba a unas cuantas cuadras, por eso no entré. O sea, estaba a unas cuantas cuadras, digo, Cledi está cerca, paso. Y bueno, en el medio que estaba yendo, terminé haciendo otra cosa. Si estaba paso al frente, obviamente, que paso, por lo menos te doy un beso y me pegó la vuelta. Estaba en una busca estudiando parapsicología, como les digo, trucho psicología, digo yo, porque yo iba a enseñar runas a un espacio de esta parapsicóloga. Entonces enseñaba runas y después terminaba parapsicología, entonces bueno, digo, empiezo parapsicología, no aprendí una bosta, ¿no? Pero bueno, compré unos manuales de parapsicología en el Pez Volador y ahí hablaban de diferentes corrientes esotéricas y demás, de cómo se fue generando la parapsicología como ciencia. Bueno, hablaba de Kardec, finalmente fui y me compré el libro de los espíritus, creo, y el Evangelio según el espiritismo. Bueno, los leí muy amorosamente, no entendía una. Y un día me estaba leyendo, me agarra como hambre, y digo, ay, bajo el kiosquito de abajo, yo estaba en un segundo piso, el kiosquito de abajo, a comprar unos alfajores santafesinos, porque vendía suelto alfajores santafesinos, para tomarme con unos mates. Entonces bajo a comprar los alfajores con el libro en la mano. O sea, una cosa. Y la kiosquera, que ya me conocía, que era un kiosco puesto en la muy de barrio, ¿no? En la ventana de la casa, me dice, ay, ¿estás leyendo el Evangelio según el espiritismo? Dice, yo soy espiritista. Le digo, ah, mirá qué interesante. Sí, dice. Y me cuenta, nos quedamos hablando como una hora todo esto. Yo me comí los alfajores ahí hablando con ella, todo eso. Y me cuenta que ella iba a la escuela Basilio con el marido y que eran espiritistas de toda la vida. O sea, que no eran de familia espiritista y que, bueno, ellos realmente celebraban el culto espiritista y toda la cuestión puntual. Yo nunca había ido. Para mí eran libros y el espiritismo se hacía de una manera como muy abajo del sótano. Y decidí ir a ver qué onda. Estuve en una sesión con la que era en aquel entonces la directora, que después, bueno, falleció. Y bueno, realmente fue muy bueno. Y hace poco tuve otra experiencia en la cual tuve que ir a la escuela a buscar unas cosas. Y fui con Toto, y bueno, Toto casi le agarra un ataque de epilepsia al ver las cosas que hacía, porque bueno, no son cosas en las cuales
sin sesión, o sea, entrábamos y sucedieron un par de cosas un poco medias raras que no voy a estar contando porque me parece como faltar el respeto al hermano Eugenio que tan amorosamente nos atendió. Pero bueno, yo creo que está bueno que si se quieren acercar se acerquen, pero no tiene nada que ver con registros akáshicos y me resulta interesantísimo aclarar eso. Bueno, no sé si tengo que aclarar algo más de registros. Les cuento que sí voy a dar una formación de registros. Creo que mañana voy a ver si pongo la fecha porque me la vienen pidiendo. La formación, recuerden que conmigo es primer nivel, segundo nivel, maestría, ¿no? Y eso es lo que ustedes pueden aprender con registro. Va a ser a distancia porque estamos trabajando online todo el tiempo. Pero el sábado sí inicia la formación de 3 meses de tarot akáshico, donde aprenderemos tarot y cómo manejarlo con registros akáshicos. Así que es el quote del vivo es que más que nada para bueno, estar explicando un poco de qué se trataba. No sé si a alguno le quedó alguna duda o no, la respondemos. Pablito Llenazo, ¿cómo estás? Estoy bien acá, haciendo un vivo. Chin chin. Tranquilo. Lunes, muy lunes. Para los que se acaban de conectar, les cuento que mañana voy a estar con Yaya de Bay hablando del arcano personal, así que ella nos va a enseñar a calcular los arcanos, vamos a ver cuál es nuestro arcano en tránsito, cómo calcularlo y toda la historia. El miércoles voy a estar con Franco Tarot hablando de cristianismo y tarot. Me resulta interesante su historia y me resulta interesante también lo que pueda llegar a contarnos de esta relación que, si bien todos sabemos que es el cristianismo del tarot, no lo logramos ver tan evidentemente. Y déjenme hacer memoria. Martes, miércoles y el jueves estoy de vuelta con Almas Magas, que la vi ahí conectada. Almas Magas va a estar, a ver si nos ayuda el universo, hablando del oráculo de las decisiones, que estuvo tan lindo, se nos cortó tanto, que dije, bueno, sigamos una segunda parte, total, no nos pasa nada, que hagamos una segunda parte, y yo estoy la verdad que muy intrigado, porque bueno, pudimos hacer poco y nada, y quedaron ejercicios afuera. Vieron que Ale siempre trae como meditaciones, ejercicios, tips para una aplicación de lo que hablamos, que me parece sumamente interesante, ¿no? Y después el viernes volvemos a hablar con Ale Hosman sobre el tarot Crowley, que quedaron también cositas pendientes. Ahí están Almas Magas, besito, que nos vamos a estar viendo el jueves, como siempre. Así que, bueno, nada, eso es más o menos. No sé si queda alguna duda del tarot akáshico, si alguien lo practicó, porque yo sé que hubo gente que hizo conmigo registros akáshicos. Bueno, Almas Magas hizo conmigo registros akáshicos y registros angélicos. Estaremos hablando en algún momento de registros angélicos también, porque es algo que la gente por ahí me pregunta bastante. Y bueno, ella sabía de tarot, no sé si ha hecho la fusión. Después hay otra gente que ha hecho conmigo otras cosas, también no logro acordarme. Pero si tienen experiencias para contar, cuenten, porque siempre es interesante el intercambio, el contar cómo les fue, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron y demás. Estoy preparando también otro vivo, que lo voy a hacer también a solas, sobre I Ching y Tarot, que es algo que yo trabajé muchísimo en mi último libro de horóscopo chino, que no está agotado porque gracias a Dios fue online y todavía lo pueden comprar si es que les interesa. Y ahí hay todo un capítulo sobre I Ching y Tarot que me parece que es interesante por ahí husmearlo, así que estaremos también tocando ese tema que me parece sumamente interesante. Y bueno, esperando las preguntas. Mañana sí estén con lápiz y papel, y si estuvieron en el vivo del portal 555, si no lo vieron, mírenlo, que está ahí también cómo hacer, y a partir de esa cuenta vamos a saltar al arcano personal. Así que ténganlo en cuenta porque todo tiene que ver con todo. Bien, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien, tenemos un tiempito más. Hice con vos registros y súper sirvió, lo aplico un montón. ¿Y lo pudiste fusionar con tarot? Porque también hiciste la formación, ahora me acuerdo, de los secretos del Rider, y por ahí pudiste hacer alguna mecha. Pau Caniza, cada vez que me hicieron registro yo sentí como que si estaba hablando a mí misma, cagándome, te autocagabas a pedo a vos, y por algo será, Paulita.
porque viste cómo es esto. No, los guías por ahí son un poco, viste, así como decir, baja línea, ¿no? A veces son un poco baja línea. Y por ahí cuando uno habla de registros, uno mismo o se lo abren, un tercero, digamos, la información siempre es como baja línea. Pero no sé si cagar a pedo, sino como que marcan ahí por ahí el ritmo. No sé si la que me lo hizo bien o fue como una patada en la cara. Ahí el que lo hace también tiene mucho que ver. Nunca se me había ocurrido. Bueno, Cledi, mañana hacemos el intento y nos contás. Hermosa experiencia con los registros, como siempre digo. Claro, preciso las enseñanzas tuyas. Sí, bueno, yo estoy muy contento con Almas Magas porque creo que es la única alumna que ha hecho algo con eso. Porque la mayoría, ella, bueno, fue parte de un grupo, al menos en registros tradicionales, que éramos tantos. Y tengo una anécdota, pero esta te la tengo que contar en privado, de que me enteré estos días, de una compañera tuya de registros. Perdón, pero me salió así el alma, no tendría que haberlo dicho. Sos una fuente inagotable, ¿viste? No, me hiciste acordar un chiste que tenemos con Marcela Simonti, que no sé si la vi conectada a Marcela, no sé si Marcela, con una amiga que teníamos que estaba re loca y que cada vez que decíamos algo que a ella le daba como en la tecla, ella decía, ay, vos sabés. Y entonces siempre quedó como el chiste de vos sabés. No sé si soy una fuente inagotable de sabiduría. Creo que todos sabemos de lo nuestro lo que tenemos que saber. Yo tengo una amiga que la he hecho vivos con ella, que es Carioca Runas. Síganla porque aparte es muy bueno el contenido que sube con respecto a runas. Y ella, bueno, sabe de runas, sabe mucho, se ha especializado en eso y aparte es médica hematóloga. Entonces cada vez que tiene alguna duda viene y me pregunta, como yo trabajo mucho con runas y tarot, y me dice, dice, ¿cuánto que sabés? Y qué sé yo, y que esto que el otro. Le digo, bueno, pero esto es lo que yo hago. Si no supiera sobre lo que yo hago, estamos al horno. Si yo te pregunto a vos sobre sangre, es muy probable que vos sepas mucho más que yo lo que sé de sangre, que es cortarme y que empiece a sangrar y no saber cómo pararlo. Yo creo que el problema que tenemos es que la mayoría de los que, comillas, nos dedicamos a esto, no nos seguimos formando. Y al no seguir formándonos y al no seguir buscando información, terminamos generando toda esta cuestión, ¿sí? De poner una mística donde no la hay. Entonces eso me parece como muy interesante también recalcarlo y también marcar la diferencia, ¿no? El otro día que estuvo Alejandro Hoffman, no paraba de hablar, no lo podían parar, tal vez así que vamos a hacer el segundo vivo, y todos me empezaron a mandar mensajes de cuánto que sabe. Pero es un tipo que no se separa de los libros, y estudia y lee y busca y investiga mucho, por eso sabe. No es alguien que, me bajó, tengo información, la intuición me lo... No, la intuición no te dice una bosta. Si vos no podés relacionar símbolos correctamente, que un poco el proceso de registro y tarot tiene que ver con eso, poder interpretar símbolos y poder hacer una unión desde esos símbolos, es al pedo, por más intuición que tengas. No sé si soy generoso, yo soy consciente de que le llega a muy poca gente, por más que me estén mirando 50 personas. Un poco el ejemplo de lo que daba con respecto al grupo de Almas Magas, que hizo lo siguiente. Quimera ATP, ATR, ponete Quimera ATR que juega, besito. Ponete Quimera ATR que va como piña bien dada, y nos hacemos nos hacemos así Candy Crush. Bueno, pero como les decía, yo creo que el tema es la investigación permanente, el buscar, el hacer, el no quedarse quieto. Yo igualmente, Cledi, si a vos seguramente te pregunto por alimentar, vamos a hacer un vivo de alimentación y tarot. Pensátela, Cledi, ¿qué comerían los árabes? Estaría bueno, se me ocurre así como... Después te voy a molestar con eso. Alimentación y tarot. Porque yo creo que estaría bueno esto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que podemos decir y qué podemos investigar? Porque vamos a sacar una carta para que grafiquen lo que les quiero decir, ¿no? Yo saco una carta, ¿no? Yo no puedo sacar una carta de la nada. Darío no puede sacar una carta de la nada. Tiene que haber una pregunta. Saco el 8 de oros. El 8 de oros vemos una persona que está trabajando, que trabaja en un trabajo artesanal,
porque lo está haciendo de manera artesanal, o sea, no hay una máquina implicada, tampoco había máquina. Piensen que a principios de 1900 la revolución industrial no había sucedido, por lo tanto, por más que se sucedan una cierta de cosas que tengan que ver con esto, era imposible que eso esté reflejado en una carta. Pero, ¿no? Si no hay una pregunta, no deja de ser un 8 de oros. Y lo que les acabo de decir, la pregunta imprime algo. Pero yo no puedo decir, ay, me bajó la información de qué y te mando cualquier verdura que no tiene nada que ver con la carta. Me parece que ahí es donde estamos, ahí es donde se ve la diferencia entre lo que es realmente un estudio y lo que es gente que habla al pedo y dice cosas. Ese es el ejemplo de lo que yo les decía el otro día a Alejandro, que si les gustó escucharlo, el viernes va a estar, mandaba chivo, el viernes les voy a estar haciendo otro vivo. ¿Ves que sos insaciable? No soy insaciable, busco la manera, porque la idea de este ciclo es buscar maneras de relacionar el tarot con diferentes cosas. Y alimentación y tarot creo que está bueno. Me gustó. Ya déjame pensarla bien y la vamos a hacer. Bien, no sé si a alguien se le ocurre una pregunta relacionada con registros, relacionada a la relación tarot-registros, relacionada a por qué no fui de Cledi a saludarla hoy, no sé. Un poco lo que estuvimos hablando. Yo creo que los ejemplos también en cuanto a lo que es y lo que no es registro, cómo manejarnos con los registros. En un momento se ha generado un boom tan grande, ahora ya no. Yo me acuerdo que venía gente exclusivamente porque quería laburar de registro. Digo, miren que no es que uno tenés el título y la gente empieza a venir. No, sí. Después obviamente desaparecían en la nebulosa. Todo es búsqueda, ¿no? Pero bueno, suma y mucho. Hay gente que me había preguntado sobre el libro. Este libro salió el año pasado. Yo realmente estoy haciendo todo lo posible para editarlo digitalmente, porque la idea era digitalizar un montón de cosas. El próximo que va a salir es el de Péndulo Hebreo, que estamos viendo cómo terminar básicamente unas cuestiones de diseño. Es sentarme, no me estoy sentando, lo voy a ser sincero. Sentarme porque ya está como escrito y ver bien el diseño, cómo acomodarlo. Quiero poner un par de fotos de las formaciones que ya fui dictando con algunas personas que ya me dieron la autorización para ejemplificar las fotos, cómo se tiene que usar y demás, pero quiero que quede prolijo, o al menos como yo quiero, y bueno, me está llevando un tiempo. Y lo vamos a presentar con Almas Magas, Me resuena registros, pero me da miedo que me pueda decir... ¿Qué te pueda decir? Bien, ahí terminó. El 5 está como bien. Primero, que es resonar. A mí con todas esas palabras de resuena, me baja, me convoca, me toca, no. Te llama la atención o no te llama. Empiezan con esto del resuena. Explícame un poquito eso porque me está como sacando. Y bácatela. No te va a decir nada que vos no estés dispuesta a escuchar. Y si te dice algo y vos no lo escuchás, bueno, pasa. Los registros hablan, ¿no? Así como... y después, vos agarrás o soltás. Tenemos un mecanismo de defensa muy fuerte. Espero ese libro yo y el de Péndulo. El de Péndulo es el que seguro sale ahora, en menos de un mes sale seguro. Pero voy a ver si el fin de me siento a terminar eso y ya después es registro de propiedad intelectual y toda la bola. Pero bueno, vamos a ver. Lo vamos a presentar con Almas Magas acá, fuera del ciclo, seguramente un sábado, para contarles bien, porque ella participa del libro. Hay testimonios, testimonio de Clay también, hay testimonio de gente que ha trabajado con el péndulo y que ha sido muy lindo. Creo que lo más lindo del libro son los testimonios, porque le dan veracidad a lo que digo, y después cómo usarlo. Y el de registros, lo que seguramente si lo digitalizo no va a tener las oraciones de ingreso y egreso, porque esas oraciones se tienen que dar pura y exclusivamente en la formación. No se pueden dar abiertamente, por una cuestión de respeto. La técnica pide eso, lo único. Entonces estoy viendo cómo, lo estuve pensando, poner información que pueda llegar a o suplantar o ver o alguna cuestión. Siempre abiertos los registros, han sido mensajes muy amorosos pero firmes, muy concreto a mí. Sí, claro, son baja línea sería la palabra, porque bajar línea no es necesariamente retar.
Es como esto, qué sé yo, bajar línea y decir, bueno, esto es verde. Después podemos poner a discutir qué verde, qué tonalidad, qué dice el patrón, o sea, no importa toda la cuestión, pero es verde. Bajamos la línea de que verde, por lo menos en el 3D es verde. Entonces después vemos. Bueno, no apagué el coso y me llegó un mensaje. Así que bueno, nunca, como decían, la energía que no se puede hacer. Claro, porque aparte la gente cree que no sé, que les van a decir salir a matar bebés o que los registros le van a decir cosas así como inaudibles, ¿no? Ay, ¿cómo me va a decir una cosa así? Ahora, si vos tenés mucho cagazo con tu propia vida, tus propias cosas, y si te dicen linda, ya te ofendés y no te abran el registro. Porque viste que hay gente que se ofende con todo. La gente últimamente está muy susceptible. Y entonces, medio si vienen y dicen, ay, hola Negri, ¿cómo estás? ¿Por qué me decís Negri? ¿Por qué me decís ahora? Bueno, no abran el registro. Porque no creo que sea la clase de persona que pueda llegar a aceptar con amorosidad el trabajo interior. Cada vez hay menos gente que quiere laburar interiormente, ¿eh? Ayer me escribe uno, y con esto voy como cerrando, subí las capturas porque me escribe uno para decirme, bueno, que quería hacer péndulo, que lo hago ahora el sábado, y que, bueno, no tenía tarjeta, que si le podía pasar el link de Mercado Pago y qué sé yo qué. Le digo, bueno, le mando el link y me dice, me parece que no entendiste. Sí, le digo, entras a ese link, hay un número y con ese número vas y pagas en cualquier Rappi Pago, Mercado Fácil, Santa Fe Servicio, servicios chat, todas esas cuestiones. Bueno, no importa, dejémoslo ahí, me dice. O sea, gente que ni siquiera admite una explicación, lo cagué bloqueando. Digo, voy a tener este alumno, bueno, le estoy explicando cómo poner una etiqueta, no entiende y se embatata. Entonces me parece también que la gente tendría que ser un poco menos sensible. Bien, mañana nos vamos a estar viendo con Yaya haciendo el arcano personal, tengan la cuentita a mano, que es la misma que hicimos con el portal 555, pero llevado al tarot. Y vamos a estar viendo nuestro arcano, el arcano en tránsito. Vieron que ella es muy amorosa para explicar y ella nos va a dar una explicación bastante cerrada de todo y espero que nos sirva. En cuanto a lo demás, les mando un beso enorme. Gracias por estar como siempre. Llegamos a 12 personas. Mira vos, porque siempre se somos más, pero siempre se suma a 2. Y hoy quise hablar un poco de esto porque me pedían esta información y porque aparte también tenía ganas de que si es mi espacio también charlar un poco de mí. Pronto vamos a estar hablando de tarot de I Ching y vamos a estar hablando de otros temas más que puedan llegar a servir. Y si les interesan registros akáshicos, la formación y demás, estén atentos porque mañana largo la nueva fecha, ¿sí? De formación exclusivamente de registro. Por ahí si ya saben tarot, la formación de registros les pone a tono todo. Nada, gente, los quiero, los adoro como la vaca al toro. Nos vemos pronto. Besotes.